Todos muy gustosos en todo lo que Dios quiere hacer. De su palabra que todo lo que Él quiere hacer lo hace, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios soberano. Cuando nosotros cantamos estas expresiones, cantamos de las alabanzas de Jehová, y todo esto sale del alma, ¿verdad? Nuestro corazón se expresa. Y gloria a Dios, porque en realidad lo que anhelamos es que Él se agrade, ¿verdad? No podríamos seleccionar muchos cantos que nos gustan a nosotros, porque lo que deseamos es que Él sea el que esté a gusto, ¿verdad? Él quiso estar presente, ¿verdad? Lo hizo mucho antes que nosotros, ¿verdad? Así es que en el nombre de Jesús, hoy estamos contentos. Estamos contentos porque damos testimonio en este lugar. Hoy hay muchas iglesias, están testificando en diferentes puntos. Se reúnen los domingos, se reúnen en la tarde, en muchos lugares, con la intención de poder ser luz en el lugar donde están. Amén. Eso es lo que el Señor siempre ha querido, que seamos luz, que alumbremos, que los corazones de todos los que nos ven se vean fortalecidos, y ellos mismos se pregunten qué es lo que a estos les pasó. Pues es que un día el Señor nos alcanzó, ¿verdad? Pura misericordia. Nosotros nada merecíamos, ¿verdad? Levante la mano. ¿Alguno ha merecido la salvación que da el Señor? Todo esto fue gratuito, mi hermano, gratuito para nosotros, puesto que al Señor le costó en la cruz. Amén. Recibió todo el castigo por nuestros pecados. Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, ¿verdad? Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora aquí estamos. Jorge, qué bueno que nos acompañas aquí. La hermana Vicky, Flavio, bienvenido, ¿verdad? Estamos contentos, y todos los demás, Lupita, Raúl, bienvenidos. Qué bueno que hoy podemos juntarnos, tener testimonio. Acuérdese que son las cosas que nos hacen crecer, que nos hacen mantenernos en Cristo. El ABC del cristiano: la lectura de la palabra, la oración y la comunión, estar con los de Él, ¿verdad? Quiero leerle un poquito de lo que está escrito. Vaya conmigo ahí al Salmo 122. En el Salmo 122 nos hace una expresión el salmista de lo bello que es buscar la comunión. Hoy necesitamos nosotros entender una cosa. Necesitamos entender una cosa. Cuando nosotros conocimos a Cristo, Él nos dio de su grande amor y nos dio de su gran poder, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Uno puede entender, bueno, el amor fue un precio muy alto por el rescate de mi alma, pero está lo otro. Entendíamos ahí en 1 Timoteo capítulo 1:7, que dice que Dios no nos dio espíritu, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, yo quiero que usted vea que en su corazón hay algo muy grande, algo que se puede hacer en situaciones de mucha necesidad. Es liberar todo aquello que Dios le ha dado y hacer lo propio para beneficio suyo, para beneficio de todos los demás, ¿verdad? Él nos dio un espíritu de poder, pero se necesita mucho esto. Dice la palabra de Dios, Salmo 122,
Vamos a hacer una lectura de esto y luego vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. ¿Listos? Dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Qué precioso cuando viene la palabra, amén, la palabra de Dios, que viene a ser el mismo poder de Dios, porque con la palabra se hizo todo lo que hay, ¿verdad? La palabra de Dios es la que ha venido a transformar nuestras vidas. Acuérdese lo que dice el Salmo 107:20, que Él ha enviado su palabra, ¿verdad? Él envió su palabra y fueron librados de la ruina, ¿verdad? Por eso llega el momento en que la palabra, aparte de convertirse en alimento, se convierte en medicina. Y cuando esa palabra se hace propia, cuando esa palabra se hace vida en nuestro corazón, podemos estar contentos, ¿verdad? Esto es garantía de que tendremos una vida que agrada a Dios y que nos trae mucho beneficio. Un beneficio tan grande, mis hermanos, por ejemplo, el haber sido rescatados de las garras del diablo, ¿verdad? Librados de un reino de tinieblas donde nuestra vida estaba llena de fracaso, ¿verdad? Donde nuestra vida, cuando la trajimos a Jesucristo, en realidad trajimos nuestra vida en ruinas. Amén. Trajimos los pedazos de nuestra vida al Señor para que Él viniese a darle forma, Él viniese a pegar uno con otro, ¿verdad? A armarlo. Lo trajimos al taller del Maestro. Nuestras vidas todas abolladas, ¿verdad? Por causa del pecado, por causa de decisiones erróneas que nosotros tomamos y que a la postre nos hicieron mucho daño. Pero gracias a Dios, Él estaba allí y con su mano nos dio forma, mis hermanos, ¿verdad? El salmo que nosotros leímos dice: yo me alegré con aquellos que me decían: a la casa de Jehová iremos. Allí estuvieron nuestros pies, dentro de tus palacios, oh Jerusalén. Fíjese, este era un hábito, era una costumbre que Dios le dio a su pueblo, ¿verdad? Allá por Levítico 23 le dice: 3 veces te presentarás delante de mí, no te presentes con las manos vacías. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Iban a adorar 3 veces al año. Amén. El día de la Pascua, en el mes de Abib, ellos tenían que estar ahí. El día en que levantaban las primicias para llevar a ofrecerlas, y cuando llevaban también cuando levantaban las cosechas. Amén. En la fiesta de Pentecostés. Pero esto era algo que tenía que grabarse en el corazón de aquellos, y al mismo tiempo ellos a su vez pasárselas a sus hijos, que aprendieran a buscar a Dios y a adorarlo. Y el Señor le decía: es que este es tu bien, ¿verdad? El amor a los mandamientos, el hacer la voluntad de Dios, era lo que le traía el beneficio a su pueblo, ¿verdad? Es verdad, o sea, tú miras lo que pasó el pueblo de Israel. Muchas veces estuvieron cautivos, muchas veces Dios tuvo que mandar el hambre, las sequías, ¿verdad? ¿Y en qué consistía si tenían todo para ser felices?
pues consistía nada más en toma la palabra, obedécela. A veces no la entiendes, a veces no quieres, tu carne no quiere obedecer la palabra, pero la palabra es vida, mi hermano. La palabra es vida, independientemente de cuál sea nuestro concepto. La palabra de Dios es vida, es medicina, es aquello que nos salva de nuestra ruina. ¿Verdad que sí, hermana Carita? Gloria a Dios por esa palabra, ¿verdad? Y si la palabra dice que tenemos que buscar la comunión con los suyos, ¿verdad? A una misma voz cantarle, a una misma voz aclamar el nombre del Señor, a una sola. Dirá el Señor: vean cuán bello, cuán delicioso es que mis hijos vivan juntos en armonía, porque allí es donde envía Jehová la bendición. Amén. La bendición y la vida eterna. Por eso nuestro corazón debe estar presto para buscar la palabra todos los días. Amén. Si un día el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque su vida estaba completamente escondida en Cristo, como lo dice Colosenses capítulo 3, ¿verdad? No podemos confiar en nuestra autosuficiencia, ni en lo que tenemos, ni en lo que sabemos, ¿verdad que no? Porque todo esto es volátil, mi hermano, se acaba, no se puede. Necesitamos estar agarrados de la mano del Señor, y cuando nos soltemos, decirle a Dios que Él no nos suelte, porque mucha gente, aún creyente, ha vivido separado de la mano de Dios. Hay un poder extraordinario. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo pero en Cristo, no en lo que yo soy. Él mismo decía: es que todas mis credenciales, ¿verdad? Israelita, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo, estudió a los pies de Gamaliel. Él era fariseo de fariseos, y sin embargo él dijo: pero todo eso lo tengo por basura por ganar a Cristo. Amén. Lo tengo por basura, solamente necesito a Cristo, ¿verdad? Él podía vivir una vida en humildad, dice: con poco o con mucho estoy acostumbrado a todo eso, ¿verdad? Lo que yo tengo, ¿verdad? La vida a mi alrededor no me limita a mí, mi vida está con el Señor, ¿verdad? No depende, no me acondiciona. Es Él el que me acondiciona, o sea, porque mi esperanza está por completo en Él. Por eso venimos a la iglesia, mis hermanos. Por eso buscamos esa comunión, porque de alguna manera Dios ahí tiene algo para nosotros, que nosotros podamos entenderlo. Queremos que nuestra alma sane, que se curen todas las heridas. Muchos de nosotros pudiéramos tener heridas en el alma que aún sangran, mi hermano. Elementos que nos limitan, que no nos hacen vivir una vida plena, una vida feliz, ¿verdad? En el reino de Dios. Porque Dios nos ha traído del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención de nuestros pecados, en quien tenemos el perdón, ¿verdad? Y tenemos la vida eterna. Pero aquí, mi hermano, en este nuevo reino, en este nuevo lugar, necesitamos vivir una vida que agrade a Dios, donde también nosotros podamos decir: es que todo lo podemos en Él. Amén. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. ¿Y cuál era la clave de la vida del apóstol? Él mismo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Porque Él me amó
y se entregó por mí hasta el fin. Fíjese que aún si una sola persona que le ha creído a Dios viviera no conociendo toda la palabra, sino conociendo algunas porciones, ¿verdad? El Espíritu Santo le fortalecería y le haría entender todo lo demás, pero que se gozara con esto. Amén. Es verdad, nuestra vida se extiende hacia allá. Vivimos en medio de un pueblo que no conoce a Dios, un pueblo que vive bajo costumbres, bajo rutinas, donde su mente está hecha para vivir a este nivel terrenal. Vivimos en medio de ellos, dependemos mucho, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Somos partes de esta sociedad, pero nuestra verdadera identidad está en Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? El Señor puso su Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Y el día que Él venga, Él nos tomará para que nosotros estemos también con Él y que vivamos también con Él toda la eternidad. Amén. Por eso es que Él ha dispuesto a un pueblo, ha dispuesto la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es la cabeza, ¿verdad? Y ese mismo cuerpo, ese mismo pueblo, Él lo trabaja, Él lo perfecciona, ¿verdad? Él lo establece, Él lo hace brillar, le da de su aceite para que brille, ¿verdad? Porque Él nos da de su palabra, de su espíritu, Él nos da de su poder. Y fíjese que hay algo con el que no estamos muy familiarizados nosotros, es ese poder que ya está en nosotros y que se requiere liberarlo, y que en todo momento de la vida nosotros nos veamos que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, y que ese poder es algo que ya Dios puso en nosotros. ¿Y por qué cree que Dios lo puso dentro de nosotros? ¿Para que sea un adorno nada más? ¿Para que sea nada más un conocimiento o un concepto? No, es un poder muy grande, mi hermano, que usted necesita de rodillas, humillado delante de Dios, pedirle a Cristo que le quite todos los velos y que le revele en qué consiste ese poder para curar enfermedades, aún para levantar a los muertos, mi hermano. Porque el Señor Jesús dijo: estas cosas que yo hago, ustedes las van a hacer más grandes. Amén. Por eso es que un día se veía al apóstol Pedro que bajo su sombra sanaban los enfermos. Así, después del Pentecostés, aún en medio de la persecución, en medio de la oposición que le hacía el pueblo religioso en aquel tiempo, había un poder. Amén. Y por medio de ese poder sanaban los enfermos, ¿verdad? Por medio de ese mismo poder vemos a un apóstol Pablo allá en la isla de Malta, sufriendo un naufragio en medio del frío, de la lluvia, encendiendo una fogata, le lo muerde una serpiente de las más venenosas que existían, ¿verdad? Y los nativos de ahí se dieron cuenta y dijeron: al rato va a caer aquí redondito, se va a hinchar y se va a morir, ¿verdad? Pero el apóstol, encendiendo, bueno, ya estaba encendida, dice que nada más agarró la víbora y se la sacó ahí. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Se me hace que para muchos es desconocido, ¿verdad? Están casi al final del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo viajaba a Roma, porque él había apelado al César, pero era propósito de Dios que él diese testimonio también allá en Roma. Hay poder en la vida del creyente, ¿verdad? Poder para vivir una vida victoriosa, que si es verdad que Dios pueda darte dinero y bienes, mi hermano, que Dios pueda darte muy buenos amigos y
pueda darte una vida bonita en medio de la sociedad. Más grande es lo que Dios ya puso en ti. Mi hermana, poder para que su esposo venga a Cristo, poder para que tu familiar enfermo se sane, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que tú mismo lo hagas. O sea, no esperes a que venga un gran ministro y ore por él, sino en el nombre de Jesús. Decía por ahí se contaba una anécdota. Había un seminario en Cuba y ahí estudiaba una persona, ¿verdad? Pero él no creía tanto en este poder, sino que un día también lo llamaron. Había un lugar en una de las zonas desérticas de Cuba, no crea que todo está muy bonito, lleno de palmeras. Allí había otro ministerio, mi hermano. Y este hermano que estudiaba aquí en este seminario aceptó la invitación para ir allá, porque el pastor que estaba allá se había ido. ¿Qué le parece? No había mucha agua y no había llovido, de tal manera que estando él allí, fíjese bien, ya le había contado yo ese detalle. Ellos tomaban agua ahí de un charco y la hervían para poder consumirla, ¿sí? Y cuando venían hermanos de visita que pasaban por ahí, que iban a otros lugares, él les daba de esa agua. Pues resulta que eran tantos los hermanos que pasaban que pues se le acababa el agua que había hervido, ¿verdad? Y le dijeron los hermanos que ya estaban ahí, los de esa iglesia: hermano, ¿por qué hierve el agua? Digo, no, es que es la única manera en la que nosotros podemos tomarla. Y los hermanos dijeron: no, sí es verdad, es muy necesario hervirla, pero llega un momento en que no hay de otra, se tiene que tomar el agua así, ¿verdad? Los hermanos decían: hermano, el otro hermano que estaba aquí pedía a Dios que lloviera y llovía. Y decía: caray, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y él mismo dijo: voy a orar, ¿verdad? Voy a quitarme la estructura que tengo en mi mente y voy a orarle con fe al Señor. Y llovió, mi hermano. Y llovió. Y fue bendición para ese lugar. Usted dirá: no, pues parece una historia tierna. Pero yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Hay muchas cosas que no hemos arreglado nosotros en nuestra sociedad o en nuestras familias. Usted está luchando por gente, familiares a los cuales usted quiere que vengan a Cristo, que alcancen la salvación. O no hemos orado lo suficiente, o no hemos orado bien por ellos. Tiene personas enfermas ahí, mi hermano, personas muy necesitadas, personas que necesitan una orientación. O usted no ha hecho un trabajo adecuado orientándolas, o bien orando por ellas, o algo ha pasado. Pero yo le aseguro una cosa, mi hermano: busque a Dios de todo corazón. Dios responde, mi hermano. Ese poder ya está en nosotros. Si quieren, mírelo ahí en Efesios capítulo 1, allá, si empezamos desde el versículo 13. Dios ya nos dio el espíritu de poder, ya lo habíamos visto, de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí lo importante es que nosotros lo creamos. Gloria a Dios. Le dije el 13, bueno, vámonos.
Ya lo hemos visto allá en el 15, por esta causa también yo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Graves estas tres cosas, mi hermano. ¿Sí? Vamos a decir que son 4 cosas. Primero, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si usted se quedara hasta ese punto, quedaría bendecido, mi hermano. Para que Dios le dé sabiduría en el conocimiento, que Dios le dé revelación, porque lo más importante no es conocer la palabra, sino que la palabra le sea revelada, ¿verdad? Y que un día diga como dijo el apóstol: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de los caminos de Dios, cuán insondables son tus juicios. Porque pum, se le caen los velos y Dios empieza a quitarle los velos y a ver lo que hay abajo de la palabra que usted lee. Amén. Número 1, que Dios le dé esa revelación. Número 2, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Número 2, ¿cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? Usted sabe el tamaño de la esperanza, la calidad y la riqueza, la profundidad de esa esperanza. ¿Cuál es tu esperanza como creyente? ¿Cuál cree que sea? ¿La salvación? ¿La vida eterna? ¿Verlo a Él? ¿Estar con Él? Mi esperanza, que vengan todos mis hijos al conocimiento del Señor. Mi esperanza es que Dios se muestre maravilloso en mí. Pues Dios mismo quiere que usted sepa cuál es la esperanza a la que Dios lo ha llamado. Número 3, versículo ¿qué? Bueno, ahí mismo en el 18. En el 18 dice: ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Como si Dios tuviera, que los tiene, almacenes para sus hijos, y que en su momento dice: pues es que mis hijos no me piden, y si me piden mal. Mis hijos no tienen porque no piden, y si piden mal. ¿Cuánto estoy deseoso de darles? Porque las riquezas son grandes, mi hermano. Nuestro Dios es gigante, súper rico. No creo que le estoy hablando de que Dios le va a dar un carro o una casa, que Dios le va a dar una super cuenta en los bancos. Si se la da, qué grande es la bendición de Dios. Pero si lo hace vivir como el apóstol Pablo, tenga o no tenga, esa es la mayor riqueza. La mayor riqueza se genera aquí, adentro, ¿verdad? Que usted pueda adorar a Dios y alabarlo, aunque las situaciones no le prevalezcan, mi hermano, no vayan a su favor, mejor dicho. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en la cárcel de Filipos, estaban cantando, aunque estaban metidos en el pozo, metidos en la cárcel, ¿verdad? Porque era tanta la hazaña contra los presos. Pero Pablo y Silas dice que había un instrumento que se llamaba el cepo, ahí le metían las manos y metían también los pies. O sea, estaba completamente inhabilitado. No creo que esté calientito, no creo que esté a gusto. Estaba atormentado, pero estaba cantando. Estaba sacando todo lo que el Espíritu Santo le había dado. Y no era sacarlo para perderlo, era sacarlo para renovarlo,
para engrandecer ese poder, y cantaban alabanzas. ¿Sabe lo que sucedió cuando cantaban alabanzas? Véalo ahí en Hechos 16. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se lo dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Pero si tú lo tomas para ti, es tuyo. Cree en el Señor Jesucristo. El carcelero se iba a matar. ¿Sabe por qué? Porque vio que todas las celdas se habían abierto. Se le cayeron las cadenas, los grilletes, porque había dos personas cantándole a Dios. Amén. Y Dios quiere que usted vea las riquezas y que mire el poder. ¿Dónde lo dice? ¿Qué hace? ¿Qué tan grande es ese poder que Dios le ha dado por medio de su Espíritu? Y que si usted lo cree, su vida va a cambiar. Todo su ser, cuerpo, alma, corazón, todo va a cambiar si nosotros lo creemos. ¿Qué dice de ese poder? Versículo 19. A ver, ¿qué dirá de ese poder? ¿Qué tan grande, qué tan bello, qué tan importante, qué tan necesario? Dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Traes, Noemí, para que ahorita Noemí nos diga qué dice en esa versión. Aquí lo dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder, verdad, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Fíjese lo que hizo ese poder. Operó en Cristo, lo resucitó de los muertos, versículo 20, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí, Raúl? Ese poder es gratuito. El apóstol decía: estoy orando para que Dios alumbre vuestro entendimiento y para que ustedes sepan. A lo mejor usted puede pasarse toda la vida ignorando. ¿Y cómo sale? Búsquelo todos los días, hínquese todas las madrugadas, búsquelo a Dios cuando no tiene preocupaciones. Amén. En el jardín de oración cantaba ¿cómo se llama? ¿No se acuerdan de ese canto? El hermoso jardín, el jardín de oración. Se me fue, aquí lo traigo, pero no me acuerdo de quién lo cantaba. Allí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios le da ese poder. Cuando usted lo busca de rodillas, humilla su corazón, busca que el Señor lo llene. Y el Señor nos salva de la ruina. ¿Sí? Ese poder opera en nosotros. La vida se transforma, Jorge. La vida se transforma. Tú puedes tener todos los elementos materiales aquí, nunca llenar tu corazón. Tu vida va a ir de fracaso en fracaso, hasta que recibamos ese poder de Dios, el Espíritu Santo, el sello que un día nos llevará a estar con Él en las nubes, mi hermano. Un sello de propiedad, un sello de pertenencia que nos dice: este es de Cristo, míralo. Un sello donde el maligno podrá ensañarnos con nosotros y no nos perjudicará, ¿verdad? Porque Dios está allí. Siempre ha estado ahí, Virginia. Siempre ha estado ahí. Lo importante es que nosotros lo canalicemos, nada más lo usemos, porque es una herramienta muy grande. Amén. ¿Por qué cree
¿Qué tan importante era para aquel pueblo que fuera a Jerusalén a adorar a Dios? Terminaba el tiempo de la fiesta y ellos se regresaban. ¿Sí? ¿Se acuerda que un día José, María llevaban a su hijo de aproximadamente unos 12 años? Fueron a adorar allá. No me acuerdo qué fiesta era una fiesta de Pentecostés. El detalle es de que ya llevaban 3 días de camino y no se dieron cuenta de que no iba Jesús con ellos, el chavito de 12 años. ¿Verdad? Ellos creían que a lo mejor iba con sus parientes, pero cuando lo buscaron se dieron cuenta de que no. Pues ahí van otra vez de regreso. ¿A dónde creen? ¿Desde dónde venían ellos? Desde Galilea. Posiblemente desde Nazaret, donde Jesús había nacido, ¿verdad? Pero tenían que ir a Jerusalén a adorar. Pues ahí se les perdió el niño, tuvieron que regresarse y lo buscaron y preguntaban entre la gente hasta que lo encontraron ahí con los fariseos, haciéndoles preguntas y exponiéndolo, la palabra de Dios. Un chavito de 12 años, ¿verdad? Hasta que ellos llegaron y le dijeron: ¿por qué nos haces esto? Tenemos varios días buscándote. Y él les dijo: ¿es que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La gente iba a Jerusalén y buscaba a Dios, llevaba sus sacrificios, ¿verdad? Lo que el Señor le decía: esto es lo que tienes que dar. Y en la obediencia estaba la prosperidad de aquellas gentes. Dios abría los cielos, les mandaba lluvias, les mandaba tiempos estables. Cuando les venían el poder imitar a las naciones vecinas, imitar a sus dioses, imitar sus fiestas, ¿verdad? Para alegrarse con ellos. Entonces Dios les mandaba profetas y les decía: enderecen sus caminos, ¿sí? Cuando no lo hacían, entonces no había buenas cosechas. La lluvia dejaba de ser, mi hermana. Y si ellos insistían, entonces mandaba ejércitos que los invadían, que los llevaban cautivos, ¿verdad? Y la clave estaba en la obediencia. Es cierto, si su corazón estuviera lleno de fe, más la obediencia, olvídese, ¿qué no sería, qué no hubiera sido de aquellos pueblos? Nosotros vemos la historia, ¿verdad? Vemos a Israel caído, vemos a Israel cautivo, ¿verdad? A causa de su desobediencia, pero vemos un Dios misericordioso que los vuelve a traer de todos los términos de la tierra y los planta ahí en la tierra que Él había jurado a sus padres, ¿verdad? ¿De dónde pues viene el poder para un creyente? Diga: la obediencia. Y la obediencia está no tanto en que nosotros lo creamos, sino en que esta palabra es verdad. Esta palabra es fiel. Hay cosas que no se ajustan a la lógica ni a nuestro entendimiento, mi hermano. Nosotros, como decíamos hace rato, podemos ser cambiantes, volátiles, mi hermano. Ahorita estamos, mañana no lo estamos. Pero Dios es el mismo. Este es un Dios que no cambia. Dice el salmista: aún los cielos tan viejos, ellos se irán como se quita uno una vestidura, ellos se envejecerán, pero tú eres el mismo, tú no cambiarás. Y este Dios que no cambia, este es el Dios que te ha mostrado todo su amor, que te enseña su palabra y que en todo momento, en cada situación de la vida, Él va a estar contigo, mi hermano. Aquí lo importante es que si un día te regalan una herramienta de trabajo, tú la analices, la conozcas,
la cuides para que puedas trabajar con ella. Pues Dios te ha dado aquí cosas enormes, mi hermano. Dios te ha dado grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro. Dios te ha dado algo grande para que tú lo aquilates, lo conozcas, lo entiendas, lo vivas y empieces a ser feliz. Acuérdate que no depende de lo que nosotros pensemos, es su palabra, es su amor, sus pensamientos, los que Él quiere grabar en nosotros, como habíamos dicho, Isaías 55. Vuestros pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más grandes que tus caminos. Y por eso vienes a la iglesia, por eso ellos iban a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Y nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Jerusalén ya no es tanto un punto de adoración, mi hermano. Jerusalén es un punto muy hermoso, turístico. El día que vayas me invitas. Pero el Señor le había dicho a la samaritana que no necesitan adorar en este monte ni en Jerusalén, ¿sí? Sino que allí donde 2 o 3 se reunirían en el nombre de Jesucristo, ahí estaría Dios con él. Ahí le adorarías. Amén. O sea, nosotros podemos tocar un instrumento, no le adoramos porque haya ese don, ni porque toques bien o mal, sino porque tu corazón está deseoso de hacerlo. Amén. Alábenle al son de bocina, alábenle con pandero, con flauta, alábenle con címbalos resonantes, alábenlo en la hermosura de su santidad. Amén. Todo lo que respira, alábalo. Y luego cuando tú lo entiendes te das cuenta de que tú estás hecho para alabarle y que de muchas cosas tú te has privado porque no lo has adorado, no lo has alabado. Aquí mismo en Efesios dice que nosotros estamos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? ¿Estamos en Efesios? 1:12. Hay poder en Cristo, hay poder en su palabra, hay poder en el creyente. Dios nos dio un espíritu de poder. Ese poder es el arma más poderosa. Amén. Le voy a contar un detalle que usted ya sabe. Los presidentes de las naciones más grandes como Estados Unidos, Rusia, Alemania, ellos llevan un aparatito. Casi siempre lo traen con él. Es un aparatito del que no debieran ni tienen ganas de cargarlo. Y si no lo llevan, tienen el poder para decir: yo quiero que ese aparato actúe, que se oprima el botón, donde se libera un gran poder. ¿Cuál es el gran poder que se libera con ese botón? El poder atómico, mi hermano. El poder de que salgan los misiles. Fíjate bien, que un día se van a hacer, ¿sí? El presidente de esas naciones tiene el poder de hacerlo. Meten un código, pero él es la persona autorizada para hacerlo, ¿verdad? Donde quiera que vaya, qué bueno, pasa su periodo presidencial y no hubo necesidad. Las guerras las pudieron atender con elementos más sencillos. No tuvieron que usar el arma más poderosa. Nosotros sabemos que si todo el arsenal que existe el día de hoy se llegara a detonar, este mundo se acabaría, ¿sí? Y cuando sí se van a detonar y va a haber guerra atómica, mi hermano, va a ser durante aquella guerra, la tercera guerra mundial, la guerra del Armagedón, ¿sí? Pero mientras nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que la energía atómica, mi hermano. El poder anunciar con poder la salvación que es en Cristo Jesús y que aquellos se conviertan, mi hermano.
que sean sanados, que sean restaurados, ¿verdad? Y que se hagan elementos útiles dentro de este reino. Acuérdese que el Señor Jesús en una ocasión dio una parábola donde decía: el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso 3 medidas de harina, ¿verdad que sí? Hasta que todo fue leudado. ¿Qué quiere decir con esto? Esas medidas de harina leudadas con levadura, valga la redundancia, se juntaron unas con otras, porque crecieron, hasta que se constituyó una sola masa. En mi corazón está el deseo de que en muchas casas aquí en Torreón, en la Laguna, México, y en todos lados, se alabe tanto el nombre del Señor, que todas las casas, en todas las casas, haya una adoración genuina del nombre del Señor, conocimientos de Él, ¿verdad? Hasta que todo esté unido, ¿verdad? Porque ya nos dimos cuenta, ya voy a acabar, ya nos dimos cuenta de que no son no son las grandes iglesias, ¿verdad? Ni las iglesias católicas, ni las protestantes, ni las budistas, ni la de Salt Lake en Utah, la de los mormones, la super iglesia mormona. No son esas donde Dios habita. Ya lo había leído nuestro hermano Charlie. Hechos 17. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Dios no habita allí. A Él no le es necesario, como si Él lo estuviera requiriendo, las manos humanas, porque tiene millones de millones, ¿verdad?, que le adoran continuamente, ¿verdad, Flavio? Millones de millones que le adoran continuamente, pero Dios te salvó a ti, el único ser que tiene la imagen y la semejanza de Dios, el único, para que tú lo adores. Y no tanto que vayas a Jerusalén o a una super iglesia, sino que tú con todo el corazón adores a Dios. Estando en una buena situación, holgado y qué suave, me va todo bien, salud, wow. Tengo muchos amigos, tengo mucho amor. No, aunque no venga eso, mi hermano. Aunque la gente te aborrezca, ¿verdad? Aunque no tengas dinero, aunque estés enfermo, Dios opera con su poder y hace cosas grandes y maravillas. Amén. Ese es nuestro Dios y ese es el tamaño del corazón de nuestro Dios que quiso amarnos. ¿Sí? ¿Ya te aburrí, mi hermano? Así es nuestro Dios. Por eso Él dice: ve, búscame. Si se humillara mi pueblo, dice Segunda de Crónicas, sobre el cual es invocado mi nombre. Sí. Si se humillara ese pueblo y me buscaren y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Imagínate, es Dios el que quiere ser propicio a nosotros. Este mundo tiene muchas cosas que darnos, que enseñarnos. Gracias a Dios, porque Dios nos da, a través de las cosas materiales de este mundo, nos da satisfactores que sí los necesitamos. Pero eso, su palabra, su espíritu y su poder, los tenemos nosotros aquí, en las Sagradas Escrituras. La única manera, fíjate bien, en que nosotros vamos a perdonar la ofensa de un hermano, conociéndole a Él y sabiendo que nuestros pecados más grandes fueron perdonados. ¿Sí? La única manera de sanar nuestro corazón, sacar
frustraciones, temores, fracasos. Es reconociendo la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Somos sus hijos, somos sus amados. Su presencia está con nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes. Y aquel que habló es fiel. Amén. Él es fiel y Él lo cumple. Si tú supieras todo lo que tienes a su favor. Ya habíamos dicho, el Señor quiere decirte cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria, ¿verdad? Y son para ti. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es el poder que opera en nosotros según el Espíritu Santo que está en nosotros? Poder que operó en Cristo, lo levantó de la tumba rompiendo los lazos de la muerte y lo sentó en los lugares celestiales. Amén. Lo sentó en los lugares celestiales. Dios nos ha dado ese poder, así se llama Cris. Dios nos ha dado ese poder. Así es que empieza a moverte, hermano, y a vivir como lo que realmente eres, un hijo de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, si tú has muerto con Cristo, ¿sí? Busca las cosas de Dios, las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado, porque tú estás sentado con Cristo allá. ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cómo sucedió eso? Pues Dios lo dice, hermana Lupita. Dios lo dice. Y esto es una gran verdad. Y lo dice: pon la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? ¿Y sabes lo que es una mira? La mente. ¿Has visto en los rifles de alto poder que tienen un telescopio y que tienen una cruz? Y cuando tú miras por ahí, esa crucita se llama la mira, y dice que la pongas allá, porque tus verdaderos valores y riquezas están allá, ¿verdad? Vivimos en el área terrenal, pero el Señor nos dice que volteemos hacia arriba. Amén. Hay un gran poder en Cristo para nosotros. Ponte de pie, mi hermano, si tú puedes, y vamos a orarle a Dios y a despedirnos de esta plática. Yo espero que Dios llene tu corazón y que tu mente también esté abierta para que recibas la palabra y todo lo que Dios nos ha dicho. Salud. Todo lo que Dios nos ha dicho en esta mañana es para nuestro bien, es para nuestro gozo. Amén. Órale a Dios de todo corazón y dile: a ti te damos la gloria, poderoso Dios. Has hecho cosas maravillosas en nosotros, en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, tú que estás sentado a la diestra del Padre y que intercedes por nosotros, que un día vendrás con gran poder y gran gloria, Señor, y vendrás por tu pueblo, y que esa venida está muy cercana, grandioso y precioso, Señor. Nosotros hoy, tu pueblo, aquí estamos aquí gozándonos al oír tu palabra, gozándonos al cantarte a ti, gozándonos al tener esta comunión. Sabemos que tú nos dices: ama a tu hermano, perdona a tu hermano, ¿verdad? Sirve a tu hermano, no pienses mucho en lo tuyo, sino, dice tu palabra, cada quien vea por lo de los demás. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Solo queremos reconocer lo que tú nos diste cuando nos rescataste. Espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Y en el poder de tu santo nombre nosotros queremos vivir. Muchas gracias te damos, Señor. Este es un día maravilloso, lo hiciste especialmente para tu pueblo. Este día ya se va a acabar, Señor,
pero queremos tomar todo lo que tú has tenido para nosotros. Bendice a nuestros hermanos que se reúnen en todas las iglesias de Torreón, en Gómez, Padre, en Lerdo, y graba tu palabra, Señor, con el fuego de tu espíritu. Grábala en los corazones. Un día dijiste, Señor, cuando hablaste de aquel nuevo pacto, dijiste que vendrían días nuevos, Señor, en que tú grabarías tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Así te lo estamos pidiendo, que lo sigas haciendo, que nos des una pasión por tu palabra, que nos des un hambre y una sed por buscarla, Señor, para vencer nuestra carne, Señor, y un día ser de aquellos de los que tú dices, y a los vencedores. Y a los vencedores, yo haré esto con ellos. Gracias, porque nosotros, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recibe la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Nuestro Dios vive y reina. Gloria a Dios.